Hola, hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Les saluda el doctor Luis Alberto Cavazos Salazar. Es un gusto para mí el día de hoy recibirlos, todos los que se encuentran presentes en vivo y a todos los que están viendo esta grabación. También les saludo con mucho afecto, mucho cariño. El día de hoy, 18 de mayo del 2026, siendo las 20 horas, pues vamos a dar inicio a nuestra clase virtual que les tengo preparado el día de hoy. Así es que, pues justamente vamos a ver este tema tan importante en el que nos estamos desarrollando de la parte de la filosofía de la educación. Y pues sobre todo invitarlos, exhortarlos a que continúen con las actividades que hemos venido trabajando. El objetivo de nuestra sesión del día de hoy, al finalizar esta sesión, ustedes como estudiantes van a ser capaces de identificar los fundamentos filosóficos que sustentan los sistemas y prácticas educativas. Importantísimo, estimados alumnos, ¿sí? Conocer la parte esencial de los sistemas y prácticas educativas que se están preparando precisamente. También otro de los objetivos de esta sesión es que analizaremos las principales corrientes filosóficas y el impacto en la concepción del proceso educativo. Es otro de los temas también a considerar y reflexionaremos sobre las implicaciones filosóficas en la práctica docente contemporánea, de tal manera que esto es lo que nos va a permitir el hecho de conocer, el hecho de llegar justamente a entender los fundamentos de la filosofía. Es importante también que vayan tomando notas sobre todo aquello que les parezca importante para que ustedes puedan compartirnoslo también a través de los foros de discusión o a través de algunas actividades que por ahí son importantes realizarlas. Vamos a entender primero que nada, vamos a comprender con la pregunta, ¿qué es la filosofía de la educación? ¿De dónde viene este concepto? ¿Cómo se va conjuntando, ¿sí?, con otros elementos, obviamente, por una parte la filosofía y por otra parte la educación? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Primero que nada, la filosofía de la educación es la disciplina que examina de manera crítica y sistemática los fundamentos, propósitos y principios del quehacer educativo. No se limita a describir lo que ocurre en las aulas, sino que va a interrogar el por qué. Recuerden, esto lo tienen muy presente, que la filosofía, ¿sí? ¿De dónde proviene la palabra filosofía? Filos, que es sabiduría, filos, amor, sofos, sofía es sabiduría, el amor a la sabiduría, el amor a entender la esencia de las cosas. Por eso la filosofía nos va a permitir el hecho de cuestionar, de interrogar el por qué y para qué. Desde pequeños somos por naturaleza eh, interrogadores, ¿verdad? O cuestionadores. Yo recuerdo, ¿verdad?, que de pequeño le decía a mis papás, oye, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las estrellas brillan? ¿Por qué el mar está muy grande? El por qué esto, por qué el otro. Y entonces ya estaba yo filosofando. Eso es filosofía, ¿verdad? O sea, desde que empezamos a preguntarnos el por qué. Y ahora también tiene que ser el para qué. El sentido de la educación es responder al para qué. La filosofía interroga el por qué y la educación interroga el para qué, como una práctica humana y social. De tal manera que esto es lo que nos va a permitir precisamente entrar al mundo del conocimiento, a esta dimensión reflexiva, porque se cuestiona los supuestos implícitos que existen en toda acción educativa.
¿Cómo llegamos a conocer? ¿Por qué conocemos lo que conocemos? ¿Sí? Un sentido epistemológico. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Sí? Un sentido ya de creencias. Todo esto, cuestionamiento epistemológico, de creencias, de cuestionamientos, es para llevarnos justamente a otro nivel de conciencia, a una dimensión normativa, en donde aquí se van a establecer los principios orientadores del deber ser de la educación. El principio básico de la educación, justamente no solamente la transmisión del conocimiento, es la construcción del conocimiento. Los docentes debemos de ser arquitectos del conocimiento, ¿sí? Porque transmitir es fácil. Transmites información. Estoy transmitiendo información. Estoy compartiendo información. Pero construir, hacer, acompañar, eso es el diferenciador del verdadero docentes. Y ustedes que se están preparando precisamente en esta licenciatura de pedagogía como docentes, pues también deben entender que la docencia es algo que nos va a permitir el hecho de incorporar tus conocimientos y colaborar con los demás. Por eso decimos que es una dimensión integradora, colaborativa, porque va a articular estos saberes pedagógicos, éticos, también morales, epistemológicos de la parte del conocimiento y antropológicos, es decir, el estudio de las dimensiones del ser humano, cómo el ser humano llega a aprender, cuáles son los diferentes estilos de aprendizaje, kinestésico, auditivo, visual, etcétera. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en este tema. Entonces, como decía John Dewey, la filosofía de la educación no es un lujo académico, estimados alumnos, es la conciencia crítica de la práctica pedagógica. Es ahí donde se desarrolla el verdadero sentido de la educación, en la conciencia crítica. Hay una fórmula que se las quiero compartir, la fórmula de las 3C, C de casa, ¿sí? La primera, que por lo que dice un autor español, ¿sí? Rubén García, autor español que se dedica a la neurociencia. La fórmula de las 3C es que es en el aula, nosotros como docentes tenemos que implementar en nuestros alumnos, primero, la creatividad, ¿sí? Hacer que nuestros alumnos sean creativos. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de ChatGPT o algunos otros generadores de contenido, se va perdiendo este sentido en el que hacemos que nuestros alumnos desarrollen precisamente la creatividad. La otra C, que es la curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Bueno, pues la curiosidad nos ayuda a investigar más allá, a cuestionar y a llegar a la esencia de las cosas. Y por otra parte, es el tema o la tercera C, que es el critical things, que es el pensamiento crítico, también implementarlo. No dejarnos llevar por las fake news, ¿verdad? Porque es fácil. Una noticia que escuché, que por ahí me mandaron, ¿verdad? Por red social o por WhatsApp, ya me la creo. Y ya digo, no, pues sí es verdadero. Pues no, no es cierto. Te das cuenta de que es una noticia inventada. Entonces no hay que caer precisamente en las fake news, ¿verdad? Sino argumentar, investigar y utilizar el pensamiento crítico. Eso es parte de esto, lo que vamos a ir viendo. Ahora, ¿cómo se va relacionando la filosofía y la educación? ¿En dónde se juntan? ¿En dónde se van relacionando la filosofía y la educación? Bueno, sí, mantienen una relación de mutua dependencia. Toda práctica educativa supone una visión del mundo, cosmológicamente hablando,
una visión del ser humano antropológicamente y epistemológicamente del conocimiento, aunque no siempre se haga de una manera explícita, ¿sí? Por eso decíamos anteriormente, se da de manera implícita. Reconocer esta relación es el primer paso hacia una pedagogía consciente y fundamentada. Primero que nada, ¿qué aporta la filosofía? Va a proporcionar los fundamentos sobre qué es el ser humano, de dónde venimos, ¿sí? Hacia dónde vamos, por qué conocemos lo que conocemos, por qué creemos lo que creemos, qué valores deben guiar la vida. Entonces aquí ya entra la ética, la moral, entra la antropología, la cosmología, ¿verdad? Para el estudio del ser humano, las dimensiones de la persona, que son 4 dimensiones de la persona, ¿sí? Que es la parte física, la parte espiritual, la parte psicológica y la parte social. Ahí está la parte de la dimensión del ser humano antropológica. Esto se encarga la filosofía. Luego tenemos el diálogo crítico, pensamiento crítico. La práctica educativa cuestiona y enriquece los planteamientos filosóficos desde una realidad concreta. Esos son el diálogo crítico del pensamiento crítico. Y por otra parte, viene lo que es la educación. Aquí donde se relaciona de lleno lo que es la parte educativa, traduce los principios filosóficos en currículo, ¿sí? Cómo se desarrolla el currículo, la metodología, la relación docente-alumno y los fines formativos. Como diría también Dewey en el libro de la democracia y la educación es el proceso por el cual la comunidad transmite sus poderes y propósitos con el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo. Son uno de los aspectos que se da también en esta relación entre la filosofía y la educación. Bienvenida Jenny, bienvenida, muchas gracias por estar el día de hoy en esta clase. Te saludo y te doy la bienvenida. Estamos ahorita, bueno, ya iniciando, ya hemos iniciado con esta materia de la filosofía de la educación. Y ahorita, Jenny, nomás para contextualizar, hemos hablado de la parte de la filosofía, sus orígenes etimológicamente, la parte de la educación también, y nos encontramos precisamente en la relación, cómo se da la relación entre la filosofía y la educación. Esto es lo que hemos visto hasta el día de hoy, que en esta clase. Cualquier duda, por favor, a través del chat, o bien si tienes alguna aportación, Jenny, con mucho gusto por ahí activas tu micrófono, ¿de acuerdo? Gracias, gracias por estar y bienvenida. Muy bien. El aspecto de la importancia de la filosofía en los sistemas educativos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante precisamente el aspecto de la filosofía en el saber educativo o en el sistema educativo? Porque se ha ido perdiendo, la verdad, se ha ido perdiendo este tema. Inclusive en su momento, ¿sí? Aquí en México, se quiso, intentaron por ahí, hubo intentos de eliminar la filosofía, la materia de filosofía en el área de educación media superior, ¿sí? Hubo intentos, pero se sostuvo, ¿verdad?, de que es importante el estudio de la filosofía y más en esas etapas que se encuentran los adolescentes, ¿verdad?, los jóvenes, para el uso de el pensamiento, de la reflexión, del filosofar. Entonces, es necesario, importante estudiar la filosofía de la educación. Los sistemas educativos no son estructuras neutras, sino que van respondiendo a concepciones filosóficas sobre el ser humano, la sociedad y el conocimiento. Por eso decíamos la antropología, la cosmología, ¿sí? Y la parte social, epistemológicamente hablando,
que es el estudio del conocimiento. La filosofía de la educación permite identificar y evaluar críticamente esos supuestos. ¿Cómo vamos a orientar estos supuestos en las decisiones curriculares y en la pedagogía? Bueno, por una parte, ¿cómo se fundamenta el currículo? Bueno, porque se va a definir qué saberes merecen transmitirse y cuáles son las razones. O sea, una currícula no se hace, ¿sí? Simplemente porque sí, no. Se es pensada, se es reflexionada, cuidadosamente analizada, ¿sí? Esas materias o esos saberes deben y merecen transmitirse. Y el por qué. ¿Cuál es el objetivo, ¿sí? Inicial? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué es lo que va a permitir que esas materias se puedan implementar? Y para eso es importante el diseño curricular. El diseño curricular donde se va pensando bien en las materias. Orienta los fines, clarifica para qué se educa, ¿sí? Para el mercado, para la ciudadanía, para la realización personal. Es una parte importantísima sobre los fines también de los sistemas educativos. La evaluación críticamente se juzga si las prácticas educativas son coherentes con los valores que se declaran, ¿sí? Porque no se trata de que se implemente una currícula donde a lo mejor en la práctica pues no va a ser necesaria o no va a ser indispensable. Entonces se tiene que pensar precisamente en esa práctica docente. Y la transformación de la práctica inspira innovaciones pedagógicas fundamentadas en principios éticos y epistemológicos sólidos, sobre todo porque los docentes es importante la actualización en la innovación tecnológica. Ahorita con el tema de las herramientas digitales, con el uso de la inteligencia artificial, si un docente no está preparado, no está actualizado, es como las computadoras, como los celulares, pues quedan obsoletos y quedan atrás. La pandemia, ¿verdad? Cuando llegó la pandemia en su momento, pues los docentes tuvimos que incorporar a la fuerza, precisamente, pues estas nuevas metodologías educativas, tecnológicas, herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Todo esto tuvimos que adaptar e implementar. Y esto va a ser muy necesario también ustedes como futuros docentes que piensen también en cómo lo van a implementar. Bueno, ¿qué podemos también preguntarnos? Algunas preguntas fundamentales de la filosofía de la educación, pues son las siguientes. Son algunas preguntas que nos van a ayudar a articular el entorno en 4 dimensiones interrogativas. Cada una de estas dimensiones va a ofrecer una perspectiva distinta, pero complementaria del fenómeno educativo, aunque son distintas, pero se complementan. Una de ellas es la dimensión antropológica. La antropología que estudia el ser humano, ¿sí? Que estudia no solamente la parte física, decíamos, sino sus comportamientos, la parte psicológica, su relación social con los demás, ¿sí? E inclusive también su relación interna, es decir, la parte espiritual o energética. Eso va a estudiar la parte de la dimensión antropológica. Se preguntan, hay preguntas sobre qué es el ser humano, qué es el hombre, para que te acuerdes de él. Por ahí en la Biblia dice, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el ser humano? ¿Quiénes somos nosotros? Ya esa es una interrogante. Obviamente aquí no vamos a dar una respuesta, ¿verdad? Se trata simplemente de lanzar las preguntas para que cada uno haga un ejercicio también filosófico en donde podamos encontrar una respuesta juntos. Esto se trata, ¿verdad? Encontrar una respuesta juntos es parte también de la transmisión del conocimiento colaborativo, ¿sí? Construir el conocimiento colaborativo. Es educable por naturaleza el ser humano, cómo va aprendiendo,
puede aprender a través de los sentidos, a través de la experiencia, a través de la imaginación. ¿Cómo va aprendiendo el ser humano? La parte epistemológica. ¿Cuál es su potencial de transformación también? ¿Cómo va llegando, va a ser su transformación? Eso por una parte antropológica. En la parte de la dimensión epistemológica, que es la teoría del conocimiento, se pregunta qué es el conocimiento, cómo llega a conocer, cómo se aprende, ¿sí? Hay algunos que aprenden a través de la vista, que es el aprendizaje visual. Necesitan ver un video, necesitan ver una imagen, necesitan ver una infografía, una presentación para poder aprender, ¿sí? Hay otros que son auditivos, el aprendizaje auditivo. Sí, no es necesario que estén viendo nada, simplemente con estar escuchando es un aprendizaje. Yo recuerdo una compañera del salón, cuando estudié la maestría, se me hizo muy interesante, porque ella pues estaba en su mundo, ¿verdad? Estaba dibujando y yo me quedaba así como que, híjole, no le está poniendo atención a la maestra. Y me di cuenta, ¿verdad? Pues que ella, ya después le pregunté, dice, no, pues es que yo aprendo, yo estoy escuchando y es mi forma de aprender. Yo puedo estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Aquí en mi cuaderno, más sin estar anotando, pero estoy escuchando y todo eso se me graba, ¿sí? Ah, pues qué padre, ¿no? Hay que estar auditivo, ¿verdad? Se va aprendiendo. Hay otros que son kinestésicos, ¿sí? Necesitan estar haciendo algo, estar tocando, estar practicando, estar haciendo, ¿verdad? Justamente la kinestesia es eso, ejecutar, practicar, hacer, y es como aprenden. A través se me fue el nombre, de la experiencia práctica, visual, auditiva, ¿sí? Y kinestésica. Entonces, son estos tipos de aprendizajes. ¿Qué saberes son legítimos en el contexto educativo? También entra la ética, ¿sí? ¿Qué se puede, qué es ahora sí que moral, qué es ético aprender en el contexto educativo? Y eso estudia la dimensión epistemológica. Por otra parte, la dimensión pedagógica de enseñanza, perdón, ¿cuál es el método más adecuado? Hay metodologías, por ejemplo, Flipped Classroom, las aulas invertidas, en donde el alumno simplemente va al aula a compartir su investigación, su conocimiento, ¿sí? Son diferentes estilos de metodologías de aprendizaje. ¿Qué relación debe existir entre el docente y estudiante? En donde ya ahora, otra de las metodologías, donde el docente se convierte en facilitador del aprendizaje, ¿sí? En un elemento pasivo, y el alumno es el elemento activo, quien está desarrollando el conocimiento. Y el docente simplemente es un tutor o un facilitador, va guiando justamente si está en el camino del conocimiento su alumno. Son diferentes metodologías y esto también es lo que estudia la dimensión pedagógica. La dimensión axiológica, que es el estudio de los valores, agios, valor, lo bueno, lo que vale, qué valores deben orientar la educación, cómo se forma el juicio moral en el estudiante. Son algunas de las preguntas también que se hacen dentro de las dimensiones. Y bueno, en cuanto a las corrientes filosóficas, que es lo que hemos venido trabajando durante las sesiones, son algunas de las corrientes filosóficas, tenemos 4 de ellas. Una de ellas es el idealismo, en donde se prioriza ideas y modelos ideales para orientar la educación, proveniente de Platón, ¿sí? Como lo vamos a ver. El realismo enfatiza la observación del mundo real como una base educativa, con su autor Aristóteles. Ahorita no me voy a meter de lleno porque tengo presentaciones más adelante en donde ya profundizamos cada una de estas corrientes y sus autores. Tenemos el pragmatismo también, donde se valora la experiencia y el aprendizaje activo y funcional.
y el existencialismo, donde se subraya la libertad y el sentido personal en la formación. Vamos a conocer entonces, estimados alumnos, cada una de estas corrientes filosóficas, sus autores, sus aportaciones que nos dan al mundo de la filosofía educativa. Bien, la primera de ellas, tenemos el idealismo. Para el idealismo, entonces, decimos que la realidad suprema reside en el mundo de las ideas. La educación, en consecuencia, es el proceso de elevar al individuo desde el mundo sensible hacia la comprensión de las verdades eternas e inmutables. Entonces, para Platón, lo que conocemos nosotros real, ¿sí? Para él era el mundo de las ideas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo verdadero? Lo que está en la imaginación, lo que está en lo ideal. De ahí proviene inclusive el amor platónico. ¿Cómo, cuándo se da el amor platónico? Pues cuando tú tienes a una persona pues inalcanzable, ¿verdad? Que te enamoras, pero que es inalcanzable, ¿verdad? El clásico niño de primaria, ¿verdad? Que se enamora de su maestra, ¿verdad? Pues es su amor platónico, ¿verdad? Es algo inimaginario, ¿verdad? O es algo inalcanzable, que está en su idea, ¿verdad? En su pensamiento. Y justamente Platón lo relaciona de esa parte, ¿verdad? Por eso dice en el libro de la República, la educación consiste en dirigir el alma hacia donde está lo más verdadero y brillante del ser. Para él, el alma es la conciencia suprema en donde reside todo, lo más verdadero y brillante del ser. Ahora, las implicaciones pedagógicas del idealismo, cómo ya hay estas implicaciones pedagógicas. Bueno, la educación del intelecto, que es el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿sí? Imaginario y racional, es el fin superior de la formación humana. Por ahí, antes de que se me olvide, también con Platón existe lo que es el mundo de las ideas, ¿sí? O a través de la alegoría de la caverna explica mejor en qué consiste el mundo de las ideas. Dice que en la alegoría de la caverna, ¿sí? La persona, ¿sí? Encadenada que está dentro de la cárcel, eh, pues él quería obviamente salir, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puso a hacer? Había un fuego que daba sombra, ¿sí? Y entonces, para él, eso de las sombras, lo imaginario, era su realidad. Y así quedó, ¿verdad? Siendo pues que eso era su realidad. Y lo que estaba afuera era algo ideal y nada más, se queda en lo ideal. A contraposición del mundo real, ¿verdad? Sabemos que la realidad es lo que está afuera, ¿verdad? Y lo ideal es lo que queda en la imaginación. Eso para Aristóteles. Pero para Platón, bueno, encontramos pues el mundo de las ideas. El currículo clásico se privilegian las humanidades, la filosofía, las matemáticas y las artes como vías hacia lo universal. ¿Cuál es el rol del docente aquí con el idealismo? El maestro es guía espiritual, según Platón, e intelectual que conduce al alumno hacia la verdad y la virtud. La virtud es el arete, ¿verdad? Que es la virtud. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí con esta corriente filosófica, con el idealismo. Ahora, aquí no vamos a hacer un juicio de que si es bueno, que si es malo. Bueno, no nos corresponde a nosotros como filósofos, como docentes. Simplemente nos corresponde presentar las diferentes corrientes filosóficas que existen, ¿sí? O que han existido y que cada una aporta, ¿sí? Para el mundo de la filosofía de la educación. Así es que, bueno, pues conocer justamente diferentes perspectivas nos ayuda pues a abrir nuestro panorama, a abrir nuestra mente. Vayamos con Aristóteles, con el tema del realismo y la educación.
El realismo filosófico fundado por Aristóteles sostiene que la realidad existe de manera independiente a la mente humana y puede ser conocida a través de la experiencia. ¿Cómo sé que este celular es un celular y no es otra cosa? No es un teclado, no es un reloj, no es una bocina. ¿Cómo sé que esto es verdadero y no me están fallando mis sentidos? Bueno, la respuesta la tenemos también con Santo Tomás de Aquino, cuando se le cuestiona sobre qué es la verdad. Y él diría que la verdad es la adequatio rei intellectus, un término en latín, que quiere decir la adecuación del intelecto con la realidad. Es decir, que mis sentidos se adecúen a la realidad, a la cosa, al objeto. Sé que este celular es un celular porque lo puedo tocar, porque lo puedo ver, porque puedo navegar, porque puedo mandar un mensaje y entonces sé que es un celular. Entonces, esto es lo que me permite saber que esto es un celular. Mis sentidos se están adecuando con la realidad. Entonces, justamente por eso Aristóteles maneja el sentido a través de la experiencia sensible. ¿Cómo sé que una manzana es una manzana? Bueno, pues la puedo morder, la puedo oler, la puedo ver y sé que es una manzana. Mi razón se está adecuando con la realidad. En la educación, esto se traduce en la valoración del mundo concreto como un punto partida del aprendizaje, algo concreto, algo objetivo. En el principio ontológico, que es el ser en cuanto a ser, el mundo material es real y cognoscible. La educación debe partir precisamente de ese mundo racional y que se conoce. Ahora, el método inductivo, que es de lo particular y va hacia lo general y abstracto. El aprendizaje avanza de lo particular y observable hacia lo general y abstracto, mientras que lo deductivo, que es de lo general a lo particular. Se da mucho el tema de las ciencias naturales, obviamente, en estos estudios, porque se privilegia el conocimiento científico, en donde a través del estudio científico, de la metodología científica, pues se puede ver, observar, hay hipótesis, hay investigación y hay un concreto objetivo, hay una respuesta objetiva. Por eso se adecua muy bien con las ciencias naturales y la experimentación como medios formativos. En la educación integral, Aristóteles defiende una formación que equilibra el intelecto, la moral y la vida práctica. Y termina diciendo que la educación es la mejor provisión para el viaje a la vejez. Nunca terminamos de aprender. Cada vez aprendemos cosas nuevas, ¿sí? Hasta de los errores aprendemos. Los errores no son fallas, son aprendizajes. Muy bien. Bueno, vamos con otra corriente filosófica que es el pragmatismo y la educación con John Dewey, ¿sí? Él desarrolla filosóficamente junto con William James y Charles Peirce, encuentra su expresión pedagógica más influyente en la obra de John Dewey. El pragmatismo, entonces, el conocimiento vale en la medida en que es útil para resolver problemas reales. La experiencia, ahí está, el pragmatismo nace de la experiencia, que es el eje del aprendizaje. Y tenemos metodologías, por ejemplo, el learning by doing, que es aprender haciendo. La experiencia activa del estudiante es la fuente primaria del aprendizaje significativo. También pues está la gamificación, por ejemplo, es otro de los aprendizajes. El aprendizaje se aprende a través del juego, ¿sí? El aprendizaje de la ludificación, ¿verdad? A través de actos lúdicos también. Bueno, son tipos de aprendizajes. Educación democrática, la escuela es una comunidad democrática en miniatura que prepara para la vida ciudadana. El currículum que está centrado en el alumno, los intereses y necesidades del estudiante, orientan la organización del proceso educativo. Por eso, John Dewey
concluye diciendo, si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les robamos el mañana. Es importante entonces la experiencia activa. Y el existencialismo y la educación, tenemos aquí al autor Jean-Paul Sartre, ¿sí? El existencialismo traslada al ámbito educativo la convicción de que la existencia. ¿Me puedes escuchar ya? Jenny, sí, ya me escuchas, sí, ¿verdad? Ya está. Me acabó la pila del micrófono. Gracias, gracias, Jenny. Creo que ya estamos por aquí. Sí, por ahí me confirma, Jenny, si ya puedes escucharme. Bien, entonces, decíamos sobre el existencialismo y la educación. Jean-Paul Sartre sostiene que el ser humano está condenado a ser libre. La educación debe cultivar la responsabilidad ante esa libertad. El diálogo auténtico, Martin Buber propone la relación del yo-tú como modelo educativo, un encuentro genuino entre personas, no una transmisión de contenidos. Y la formación de la identidad, esto me gusta mucho cómo lo maneja este autor, porque dice que la escuela debe crear condiciones para que el estudiante se interrogue sobre su proyecto de vida y asuma su existencia con autenticidad. Recuerden la fórmula de las 13, hacer que nuestros alumnos sean creativos, curiosos y que implementen el pensamiento crítico, ¿sí? Que nuestros alumnos interroguen, cuestionen sobre su proyecto de vida. Eso debe de existir también pues en nuestras aulas. Muy bien. Ok, sí, ya por ahí ya estamos, ya me escuchas, ¿verdad, Jenny? Ya me puedes ahí escuchar. Bueno, la filosofía de la educación en el contexto contemporáneo, en el siglo XXI, se plantea desafíos inéditos a la reflexión filosófica sobre la educación, la globalización, la revolución digital, la crisis ecológica y las demandas de la justicia social. Esto en tres aspectos importantes. Por un lado, la pedagogía crítica con Freire, que denuncia la educación bancaria y propone una pedagogía dialógica y liberadora que transforma la realidad social. La filosofía intercultural reconoce la pluralidad de saberes y tradiciones epistémicas como fuente legítima del conocimiento educativo, y el posthumanismo educativo, que interroga los límites de la categoría humano ante la inteligencia artificial, la biotecnología y los entornos virtuales del aprendizaje. Este es el contexto actual que tenemos. Un gran reto, sin duda. Tenemos un gran reto que afrontar con el tema de la inteligencia artificial, de las herramientas digitales. Y bueno, para eso pues es la actualización. Freire decía en Pedagogía del Oprimido, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Y es justamente lo que queremos implementar pues en el mundo del saber pedagógico. El papel del docente, ¿cuál sería nuestro papel como docentes, futuros docentes también, ustedes? ¿Sí? La filosofía de la educación no concibe al docente como un simple transmisor de la información. Yo le llamo que el docente es el arquitecto, somos arquitectos del conocimiento.
Somos un agente moral e intelectual cuya práctica encarnamos consciente e inconscientemente en la conciencia, en la visión, en lo más profundo del ser humano. O sea, cómo nuestras palabras, lo que decimos, lo que hacemos, inclusive también, digo, no nos vamos a meter en el tema de si dar buen testimonio o no, pero todo eso pega y deja huella en nuestros alumnos, más cuando se trata de los más pequeños, ¿verdad? Que van adquiriendo los nuevos conocimientos. Para esto es importante, ¿verdad? Que nosotros como docentes, bueno, estemos también preparados para saber cómo, pues, responder a las necesidades actuales de las nuevas generaciones, ya las nuevas generaciones que son ahora sí que los nativos digitales. No hay mucho que enseñarles en tecnología, hay mucho que orientarles, sí, sin duda, pero bueno, para eso, pues, es la actualización. Entonces, se trata aquí del intelectual transformador. Giroux propone al docente como intelectual crítico, comprometido con la justicia social y la democracia, más en el ámbito moral. El mediador del conocimiento no deposita saberes, sino que crea condiciones, ¿sí? Promueve condiciones, propicia condiciones para que el estudiante construya su propio conocimiento, no hacer o no meterle información a la fuerza, como antes se decía, la letra con sangre entra, ¿verdad? No, ahora ya cambia, ya es totalmente distinto. Ahora hay que enseñarle a nuestros docentes a que construyan su propio conocimiento. Y el modelo ético, su coherencia entre valores declarados y práctica concreta es en sí misma un acto pedagógico de gran impacto. Para ir finalizando, estimados alumnos, con nuestra clase del día de hoy, vamos a conocer entonces el estudiante como sujeto del aprendizaje. Ahora el estudiante es el centro, ¿sí? El centro del aprendizaje. Es un elemento activo. Anteriormente, acuérdense que era un elemento pasivo, en donde el docente, ¿verdad? Allá adelante enseñaba y el alumno simplemente escuchaba. Ahora, bueno, se cambia, ¿verdad? Ahora el alumno es un sujeto activo, histórico y situado en el centro del proceso del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un ser en potencia. Según Aristóteles, el estudiante posee capacidades que la educación debe actualizar, no sustituir ni ignorar. Un ser social e histórico, Boschi y Freire coinciden en que el aprendizaje inseparable del contexto social, cultural, histórico del sujeto. No te preocupes, Jenny, aquí puedes ver la grabación posteriormente. Un ser reflexivo y crítico, la formación filosófica invita al estudiante a interrogarse sobre su propia existencia, sus valores y su lugar en el mundo. Eso es lo que conocemos. Ser digno y con derechos, la pedagogía de los derechos humanos reconoce la dignidad intrínseca del estudiante como fundamento de toda práctica educativa. Son algunos de los elementos que contiene, pues, el estudiante como sujeto del aprendizaje. Y pues para ir finalizando, vamos a ver el papel de la filosofía en la educación. Vamos a ver este video. Hola, bípedos sin plumas ni ancha. Los planes educativos no son neutrales. Detrás de ellos hay una ideología y unos intereses. Si recurrimos a la historia, descubrimos que el sistema educativo prusiano en el que se inspira la pedagogía tradicional se basaba en una férrea disciplina. Se buscaba que los estudiantes fueran sumisos y dóciles, que obedecieran sin cuestionar. Tenían que aprender los saberes instrumentales que les sirvieran para ser eficientes como soldados u obreros, eliminando en la medida de lo posible la individualidad, la originalidad y el pensamiento crítico. ¿Qué buscan los planes educativos actuales? ¿Está pensada la educación para que seamos felices? ¿Se busca que seamos personas autónomas y críticas?
¿O es posible que se siga buscando obreros sumisos y obedientes? En los últimos años se está observando una tendencia en diferentes países y planes educativos que consiste en reducir o eliminar las humanidades, la música y la filosofía, al tiempo que aumenta el peso en el currículum de los saberes científicos y técnicos. Después de todo, si queremos construir un muro, lo que necesitamos son números y saberes técnicos. Leer a Gabriel García Márquez no sirve para construir muros. Conocer la sonata Claro de Luna de Beethoven tampoco sirve para construir muros. Y definitivamente la filosofía tampoco sirve para construir muros. La filosofía sirve para analizar críticamente nuestras ideas y las ideas que empapan el mundo, para ser conscientes de ellas e intentar mejorarlas, para reflexionar y dialogar entre nosotros y con los grandes pensadores y pensadoras. Cuando conocemos la crítica que Platón le hace a la democracia, inevitablemente nos preguntamos: ¿estaba en lo cierto Platón? ¿Hay alguna alternativa sana a la democracia? ¿Cómo se podría mejorar la democracia que tenemos? Cuando leemos sobre la noción de felicidad en Aristóteles, inevitablemente nos preguntamos qué significa para nosotros ser feliz. Y así con el escepticismo moderado de Hume, con la ética de Kant, con el mundo sin Dios de Nietzsche o con la crítica a la desigualdad de Simone de Beauvoir. Conozco pocas asignaturas en las que se nos pida que pensemos por nosotros mismos, que reflexionemos serenamente sobre cuáles son nuestras ideas y si esas ideas se pueden mejorar. ¿Alguna vez habíais pensado que la mayoría de nuestras ideas no son realmente nuestras? Muchas ideas nos vienen dadas, las asumimos como nuestras y las reproducimos sin reflexionar crítica y desapasionadamente sobre ellas. Por ello creo que la filosofía debe estar presente en los planes educativos. El mundo en el que vivimos está empapado de ideas filosóficas. En función de estas ideas, actuamos y percibimos el mundo de un modo u otro. ¿Cómo podemos ejercer la ciudadanía de forma responsable sin ser conscientes de dónde proceden nuestras ideas y de las ideas en las que se fundamenta nuestro modo de vida? Estudiar filosofía sirve para pensar lo que pensamos, para no dejarse pisotear ni alienar, para luchar contra las emociones irracionales, las supersticiones o las creencias infundadas. Me pregunto si una ciudadanía con formación ética y filosófica hubiera permitido el Brexit o que Donald Trump llegue al poder y que vaya a construir un muro para separar, según su criterio, a los ciudadanos buenos de los ciudadanos malos. Es posible que la filosofía no sirva para construir muros, pero sirve para derribarlos. Las leyes educativas que recortan la filosofía nos están poniendo un muro y ese muro debe ser derribado. Por ello, os invito a sumaros a las diferentes movilizaciones que pretenden frenar los recortes en el pensamiento. Atrévete a pensar. Atrévete a pensar, ¿verdad? Es algo que debemos de atrevernos y sobre todo, pues, estar conscientes también de todo lo que conlleva el hecho de la filosofía de educación, que no es un campo periférico dentro de la formación pedagógica, recuerden, la columna vertebral e intelectual. Y sobre todo, como se hablaba anteriormente, en su momento quisieron suplantar, ¿verdad? O eliminar más bien la filosofía, pero pues es algo importante, indispensable. A lo largo, bueno, pues de esta sesión, estimados alumnos, hemos recorrido las dimensiones fundamentales, las corrientes históricas, las implicaciones para la práctica docente contemporánea de lo que es la filosofía de la educación. Toda educación, recuerden que supone una filosofía. Actuar pedagógicamente sin reflexión filosófica es reproducir supuestos no examinados con consecuencias éticas y políticas reales. Por eso, importante, las corrientes filosóficas que siguen vigentes, vimos el idealismo, el realismo, el pragmatismo, el existencialismo, que continúan iluminando los debates curriculares y metodológicos actuales del siglo XXI y que están presentes, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros como docentes, ustedes como futuros pedagogos, como filósofos en acción, la práctica docente reflexiva es esencial. Cada vez que tengan la oportunidad de aplicar la filosofía dentro de sus aulas, háganlo, porque esto debe ser un ejercicio cotidiano que esté orientado hacia la formación integral
del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión, la educación, la filosofía de la educación nos recuerda que educar es siempre un acto cargado de sentido, de responsabilidad. Implica una visión del mundo, una concepción del ser humano y un compromiso ético también con el porvenir de quienes aprenden. Como decía Nelson Mandela, recuerden esa frase de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Así es que les dejo la bibliografía también. Esta presentación se las voy a dejar en la sección de avisos, ¿sí? Para que estén muy al pendientes junto con el video. Les dejo la presentación, revisen las fuentes bibliográficas y también les invito, estimados alumnos, para que realicen las actividades correspondientes a nuestra materia. Recuerden, importante realizar las actividades correspondientes a la materia, en donde pues, nos encontramos ya ahorita en esta semana para realizar el reto 2, un panorama general sobre algunas ideas educativas. Ya ustedes vieron algunos autores como Rousseau, como Amos, Comenio, la educación de los jesuitas en la Edad Media y, bueno, obviamente Aristóteles y Platón, para que más adelante podamos realizar el reto 3, ejemplos de la filosofía educativa en el siglo XX, y también la reflexión del foro 4 sobre la educación actual en México. Así es que la invitación para que realicen todas sus actividades en tiempo y forma. No dejen, ¿verdad? No dejen para mañana lo que pueden hacer el día de hoy. Y otra cosa también importante, cuando realicen sus trabajos, cítenlos en el formato de APA 7, revisen los criterios de evaluación para la implementación del uso de la inteligencia artificial. Pueden utilizarla así, pero hay criterios también. Hay criterios que pueden hacer ustedes para usar la inteligencia artificial. Pues bueno, de mi parte sería todo. Les envío un saludo. Yo soy el doctor Luis Alberto Cavazos Salazar y es un gusto tenerlos el día de hoy en esta clase. Finalizamos justamente nuestra sesión del día de hoy. Les invito, les exhorto para que realicen las actividades correspondientes. Estoy al pendiente de sus correos electrónicos, de sus mensajes. Muchas gracias a los que ya me han escrito por ahí para dudas, para preguntas. Estoy a su disposición y sobre todo que no dejemos de aprender. Cierro con la mítica frase del buen Aristóteles, del buen Sócrates, perdón, del buen Sócrates. Él decía, yo solo sé que no sé nada. Entre más aprendo, más me doy cuenta que soy ignorante. Por lo tanto, necesito más de aprender. Nunca terminamos de aprender. Siempre estamos en constante aprendizaje. Así es que no nos cerremos justamente a los nuevos aprendizajes que vienen, a las nuevas cosas que vienen a nuestra vida, que vienen a nuestra conciencia, pero también que seamos conscientes de que como futuros pedagogos, como futuros docentes, tenemos una gran misión, una misión muy noble, una misión, una vocación, justamente de ser no solamente transmisores del conocimiento, ser constructores del conocimiento y apoyar a estas nuevas generaciones justamente para que puedan tener un conocimiento significativo y sobre todo apoyarles a utilizar el pensamiento crítico. Me despido, les mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto. Cuídense mucho, hasta la próxima.